Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hacer un poquito de rutina de limpieza en casa. Para ello voy a empezar por la zona de la terraza, ya que tengo obras alrededor, os lo he comentado en algunos vídeos, y casi todos los días tengo que barrer y limpiar la terraza porque para tender la ropa no me gusta pues ponerle la terraza llena de tierra y de suciedad. Sale muchísima tierra de esta marrón. Así que nada, es una rutina ahora que tengo que incluir porque si no, ya os digo que para estar fuera o para tender la ropa está muy sucio todo. Así que nada, voy a hacer esta primera limpieza y continuamos. Os quiero enseñar mi nuevo robot de limpieza que me los han mandado los amigos de Roborock. Es el Saro 10 y es una pasada. Os voy a enseñar un poquito. Este tiene aquí un depósito para agua limpia y uno para agua sucia. Solamente hay que llenarlo y él se encarga de coger el agua limpia y luego vaciarlo aquí. Luego aquí tenemos la bolsa del vaciado automático del polvo y luego aquí tenemos este recipiente que es para poner el fregasuelo o el limpiador, que también lo carga automáticamente y así no tenemos que estar pendientes de echar ningún producto. Y bueno, ahora os voy a enseñar un poquito el robot, que es una pasada. Os lo voy a enseñar por abajo, pero quería enseñaros la base de carga, que es esta de aquí. También él cuando termina viene aquí, se limpia la mopa, la seca, tiene una mopita aquí abajo, que ahora os la voy a enseñar, que también la limpia en este sistema de aquí. Y bueno, es una pasada y os quiero hablar un poquito para que lo veáis también en funcionamiento. Y bueno, una vista así rapidita porque prefiero enseñarlo en funcionamiento y no hablar tan técnicamente porque a veces la mayoría de la gente no se entiende cuando explicamos con tantas tecnicidades. Entonces, os quería enseñar, tiene este sistema de cepillito de aquí que él está ahí metidito y cuando detecta que llega a un sitio donde no llega el cepillo este que es el que está abajo, pues él sale como si fuera una patita y recoge toda la suciedad, al igual que esta mopita de aquí. Trae esta mopa para la limpieza, para fregar, pero cuando llega por ejemplo a una esquina que no llega la mopa, pues saca esta mopita y limpia ese trocito de ahí. Yo de todas maneras os lo voy a enseñar ahora. También tiene el sistema de cepillo que viene como en dos partes, que esto evita los enredos, sobre todo para el pelo largo, pelo de mascota, todas estas cosas. Evita que se vayan enredando. Y también tiene el sistema de inteligencia artificial que hace el mapeo, también ve el recorrido por donde va con la cámara, sabe dónde está, puede evitar obstáculos. Si tenemos, por ejemplo, animales en casa y está el perro, el gato o lo que sea en un sitio, él lo evita, así como cualquier obstáculo. Tiene el sensor que es retráctil, que cuando llega a un mueble, si es muy bajito, él automáticamente se baja y entra por debajo del mueble, que eso es algo que otros robots no tienen. Me parece una pasada. Además tiene asistente de voz, que le puedes hablar directamente al robot. No hace falta que le habléis a través ni de el Google Home, ni de Alexa, ni ninguna de estas cosas. Directamente le habláis a él y se pone en marcha, le podéis dar una orden. Así que nada, os lo voy a enseñar en funcionamiento porque es una pasada. Hola Rocky. Te escucho. Empieza a limpiar. De acuerdo, comenzar a limpiar.
Como habéis visto, este robot me hace más caso que mis hijos. O sea, le doy una orden y al momento se pone en funcionamiento. También lo bueno que tiene es que en el modo aspirado, cuando lo configuramos, él deja la mopa en la base, se desengancha automáticamente y solamente aspira. Cuando lo ponemos combinación aspirar y fregar, él ya la lleva puesta, elevada, y a la hora de fregar la baja. También, como os he dicho antes, al ser tan compacto, mide 7,98 centímetros, cabe por cualquier mueble, y en el caso de que sea un poco más bajo, pues su sensor láser baja para poder meterse por debajo de los muebles y sigue utilizando la cámara frontal. Evita los obstáculos, como habéis visto, en el caso de que haya cualquier cosa por el medio, una mascota, lo que sea, y también detecta, digamos, el nivel de suciedad que hay en el suelo, entonces él, digamos que la zona que está más sucia hace como más hincapié a la hora de limpiar, y esto pues es un punto muy a favor. También tiene un sistema para las alfombras, que cuando él llega a una alfombra se pone en un modo succión más potente, y esto hace pues que deje las alfombras impecables. También tiene un sistema que se eleva hasta 4 centímetros si tenemos algún pequeño escalón muy pequeño de 4 centímetros o una alfombra muy alta, entonces él lo detecta y se eleva. Y también tiene la capacidad de detectar muebles. Él va colocando muebles que va, según su pensamiento, pues va diciendo esto es una cama, esto es un sofá. Y también, si estáis fuera de casa, tiene una opción que podéis conectaros a la cámara y podéis observar pues a vuestra mascota, a vuestros hijos, no sé, si estáis de vacaciones y queréis ver cómo está la casa, pues podéis activar la cámara y daros un paseíto con él. El sistema de fregado también me encanta, podéis poner cuántas veces quiere que pase, si una o dos veces, modo en que queréis que pase, y deja el suelo pues la verdad que muy bien, no empapa, por lo tanto que podéis usarlo en cualquier suelo. Y os quería enseñar pues la mopita pequeñita que os he comentado antes, que va genial porque como no llega a la mopa delantera, la que va delante, pues esta pequeñita va pasando por todas las esquinitas, todo el rodapié, y de esta manera pues asegura la limpieza. Y cuando termina automáticamente va a la base y se limpia. Alcanza temperaturas de hasta 80 grados para desinfectar bien la mopa y limpiarla bien, y la seca a 50 grados. Y tiene una luz por si tenemos habitaciones más oscuras o la ponemos en funcionamiento de noche, pues ella tiene esa luz que se activa sola, detecta la oscuridad, y de esta manera pues puede ver bien por dónde va y no chocarse. Así que nada, creo que es un robot indispensable en nuestras limpiezas. Os dejaré toda la información en la cajita de descripción por si queréis ver esta maravilla de robot para usarla en vuestro día a día y ahorraros mucho tiempo. Y bueno, una vez ella se pone a hacer la faena de casa, Camilla me quita ese trabajo, voy a aprovechar y voy a sacar la ropa que había puesto en la lavadora. Bueno, he puesto unas sábanas a lavar y ya se había secado la terraza, así que aprovecho y dejo ya la ropa tendida para que se vaya secando. Normalmente suelo tender la ropa dentro por si se me cae algo al suelo que no se me ensucie, pero como eran sábanas, que son cosas grandes que no tiene riesgo de que se me caiga, pues ya decidí ponerlo todo fuera y tenderlo directamente. Pero ya siempre os he dicho que me gusta más tender en la zona de dentro. Y bueno, una vez ya tengo tendida la ropa, quiero limpiar la ventana porque fijaros cómo está de tierra. Como os he dicho, el tema de la obra de fuera, y son unos días con muchísimo aire aquí en Valencia y toda esa tierra de la obra se me mete en las ventanas, en todos lados, pues así tengo todo, los balcones, todas las ventanas, todo. Y me tocaba pues hacer un poco de limpieza. No me hago todas las ventanas en un mismo día porque es un palizón, o sea, prefiero organizarme y cada día pues hacer tareas diferentes. A lo mejor un día me hago 2 ventanas o me hago una ventana y hago otra cosa, y de esta manera pues me voy organizando. No se trata de hacerlo todo en un día, sino de ir dando un pequeño mantenimiento sin tener que agotarnos en el proceso. Primero he pasado el aspirador, como habéis visto, y luego un plumero que tengo yo que solamente lo uso para exteriores. Tengo 2 plumeros, uno para los muebles de casa y otro que uso para las zonas de fuera porque están más sucias. Y una vez ya pasado el plumerito y he quitado el exceso de polvo, pues con un paño húmedo de microfibra
voy a quitar pues todo ese polvo que está pegado y de esta manera cuando paso el limpiacristales no restriego la suciedad. También tengo que hacer otro día limpieza de persianas, ahora que ya me he traído la vaporeta que la tenía en casa de mi madre. Y también le quiero dar un repasito a las persianas. Lo que pasa que hay tanto polvo y tanta suciedad afuera que creo que me duraría nada y menos, pero bueno, hay que hacerlo. Una vez ya le doy con el paño de microfibra a todo, también le he dado al marco y la zona de fuera para dejarlo limpio, pues ya voy a pasar a darle con el limpiacristales y el paño de limpiar los cristales. Y como os he dicho antes, al estar ya todo, haber quitado lo que es la suciedad gorda, pues no se mancha el trapo que uso para limpiar los cristales. Yo os recomiendo que siempre quitéis la suciedad porque si no vais a restregar todo el polvo y todo y se va a quedar más sucio que otra cosa. Y esto nada, en unos 10 minutitos yo terminé de hacer este proceso y cuando miré la cámara habían pasado 7 minutos, es lo que he tardado en limpiar esta ventana, no se tarda mucho. También porque no dejo que se acumule demasiado, aunque ya habéis visto que había bastante suciedad, pero lo importante, como os he dicho siempre, en las rutinas es mantenerlo y no dejar que se acumule, porque si no luego tenemos que trabajar el doble. Y bueno, aquí ya tengo las ventanas limpias, fijaros cómo se ha quedado, de cómo estaba antes a cómo está ahora. La verdad es que yo tenía unas ganas de limpiarla porque me veía todo ese polvo pegado y la verdad es que no me gustaba nada. Voy a aprovechar que ya tenía limpiacristales fuera para limpiar este espejo del comedor. La verdad es que este espejo no se mancha como tal porque está ahí y nadie lo toca, pero sí que acumula polvo y hay que quitarlo de vez en cuando. Entonces yo cada X tiempo pues miro a ver cómo va y lo limpio. Es un espejo que es vintage, es antiguo, muy antiguo, tiene más años que yo, creo, y tiene manchas suyas que ya son de viejo, no de roto ni nada, sino de viejo. Son unas pequeñas manchitas que no se van, entonces es el encanto que tiene también este espejo. Aprovecho también para quitarle el polvo a la lamparita, que se lleva una bombilla de las que van con pilas, y le quito un poco el polvo a la zona de abajo. La limpieza más específica de hoy quería hacerla en el baño. Yo hago los baños una vez por semana, como mucho 10 días, no me gusta dejarlo más porque aquí se acumula bastante suciedad y mucha humedad. Lo que es el lavamanos y el inodoro ya sabéis que lo hago casi a diario porque eso es muy rápido, es una rutina muy rápida y es donde más bacterias pues se acumulan, sobre todo en el inodoro porque lo usamos pues para hacer nuestras necesidades y es importante pues tener higiene. Pero el tema de la ducha, lo que es la parte de dentro de la ducha, mampara, plato de ducha y tal, sí que lo hago una vez por semana. Me gusta pues dejarlo todo bien limpito para no acumular cal y suciedad, ya que la humedad genera moho y entonces es peligroso pues generar ese microorganismo en nuestro baño. Le voy a dar con el CIF tanto a la columna de la ducha como a las mamparas. Es un producto que me gusta mucho porque elimina la cal y lo que hace es que repele el agua una vez ya está limpio. A veces uso la piedra verde, la piedra blanca, bueno, todas este tipo de piedras, la pin staff, pero sí que es verdad que a la hora de retirar el producto cuesta mucho más porque se queda si se deja secar se queda muy pegado y cuesta mucho de quitar. Entonces la mayoría de las veces o uso el CIF o el gel que compro en el Mercadona para los baños. En esta parte de aquí arriba me tuve que subir en el taburetito de Javier que usa él para limpiarse los dientes porque no llegaba a la parte de arriba. Mi marido me la puso muy alta y no llegaba bien, pero bueno, me subo ahí y como es un trocito solo pues lo limpio bien de esta manera. Hay que limpiar bien todos los agujeritos para evitar que ahí se queden atascados por la cal que se va haciendo dura y muchas veces todos esos agujeritos se atascan. Entonces esta es más difícil porque al ser una columna no puedo desmontarla, tengo que limpiarla ahí directamente. Si tenéis columnas de estas que llevan la ducha arriba y luego el telefonillo y ya está, pues esas son más fáciles de desmontar para limpiarla, pero esta no. Una vez termino ya con la zona de la columna de la ducha, pues me voy a poner con la mampara. La verdad es que esto es bastante rápido, es simplemente con el estropajo pues restregar bien toda la zona
para eliminar pues toda la cal y toda la suciedad. Nosotros siempre cuando terminamos de ducharnos pasamos el limpiador este de cristales, el rascador, y así no se quedan las gotas marcadas. Y de esta manera pues aguanta más durante toda la semana que si dejamos que se sequen las gotas del agua en las mamparas. Aquí en Valencia el agua tiene muchísima cal, entonces si no hiciera esta limpieza todas las semanas, las mamparas estarían horriblemente horribles porque se estarían todas blancas, manchadas. Entonces requiere como más esa limpieza. También aproveché para darle a los azulejos de la parte de dentro, y una vez ya enjuagado y retirado el producto, pues paso el rascador de limpiacristales para quitar pues lo que haya quedado. La verdad es que al poner el producto el agua resbala súper bien y apenas se quedan gotas, pero a mí me gusta pasarle igualmente el rascador. Y una parte muy importante que yo siempre recomiendo que limpiéis, es mi opinión particular, es la zona del desagüe de la ducha. Yo esto lo limpio todas las semanas. Cuando me lavo la cabeza, como se me suele caer pues un poco el pelo, le quito siempre, después de ducharme, saco todos los pelos del desagüe para evitar pues atascos y que se queden ahí todos los pelos generando suciedad. Y luego todas las semanas limpio el desagüe. Esto es importante porque aquí sale todo el jabón, todo el champú, todo lo que usamos, más el agua, y genera como una base de espuma que se va quedando pegada y eso luego huele fatal. Entonces, si queremos evitar malos olores en el baño, yo os recomiendo que todas las semanas limpiéis la zona del desagüe para evitar estos malos olores. Si lo tenéis así que se pueda desmontar fácilmente, bien. Si tenéis bañera que solamente es la parte del desagüe, pues intentar comprar algún cepillito muy finito y limpiar un poco la zona de dentro. No hay que desmontarlo, sobre todo no desmontéis lo que es el desagüe porque luego es muy difícil. Me refiero a estos de la ducha que son fáciles de quitar, y limpio la zona de dentro. Pero bueno, siempre hay opciones para intentar limpiar estos desagües. Se pueden buscar soluciones y evitar pues eso, que se acumule ahí todo ese jabón y toda esa suciedad que genera malos olores. Bueno, y una vez ya terminado con la parte del plato de ducha, la zona de abajo y el desagüe, voy a pasarle la bayeta esta de Vileda, la de VPA creo que es, o PVA, ahora no recuerdo bien, que va súper bien porque esta absorbe muchísimo el agua y no deja rastro. Yo en la zona de dentro no le pongo limpiacristales ni nada, simplemente con haber pasado el producto y luego pues escurrí con el rascador y la bayeta, pues fijaros que se queda súper bien, y eso que aún no he limpiado la zona de fuera, que se ensucia menos porque en realidad no le cae agua ni nada, pero también pues de abrir y cerrar la puerta o salpicar cuando estás en el lavamanos, pues muchas veces tiene algunas gotitas o algunas marcas. Pero simplemente le doy con la bayeta un poquito húmeda, le repaso bien a toda la zona de fuera y se queda como nuevo. Así que nada, voy a terminar con esta parte de aquí y continúo con el baño. Ahora vamos con la zona del lavamanos y el inodoro. Le voy a poner un poquito de Cif a ambas piezas y lo dejo actuar un ratito. Después de pasar unos minutos voy a darle con un estropajito en la zona del inodoro. Uso un estropajo diferente, no es el mismo. Siempre lo explico porque hay gente nueva que aparece por aquí en el canal, entonces como es una pregunta muy frecuente, yo siempre lo aclaro. Yo uso un estropajo exclusivamente para los inodoros y otro para el lavamanos y la ducha. Y bueno, como es una rutina que esta la hago todos los días, algún día a lo mejor que porque estoy haciendo recados y no lo hago, le paso con una toallita. No está muy sucio, simplemente es que me gusta hacerlo ya de
cuando limpio el baño a fondo me gusta dejarlo pues como todo bien limpio, aparte de que lo haga cada día. Y bueno, una vez ya le he dado con el estropajito, le paso la escobilla. Esta escobilla me encanta porque se queda muy recogidita y limpia súper bien, sobre todo la zona esta de la parte de arriba, que a veces las escobillas esas tradicionales no llegan. Además de que es muy higiénica porque no se le queda nada pegado con respecto a las otras, que en los pelillos a veces pues se queda suciedad y genera pues bacterias y malos olores. Y esta la verdad que es súper fácil de limpiar. Yo una vez por semana la pongo un poquito con desinfectante para limpiarla y se queda súper bien. Y bueno, una vez ya lo tengo todo limpio, paso con un paño de microfibra húmedo para retirar el producto y ya esta zona pues se queda limpia. Ahora voy a hacer el mismo proceso pues en la zona del lavamanos. Voy a darle con el estropajito bien por todos los sitios. En este baño me cuesta mucho grabar porque para poner la cámara no tengo como mucho espacio para colocarla, que se vea bien el ángulo, y por eso casi siempre grabo en el baño de los niños porque es un poco más ancho y me da más juego a la hora de colocar la cámara. Pero bueno, para variar un poco digo, voy a hacer la rutina o la limpieza en mi baño, que siempre os enseño el otro y parece que este no exista, pero sí existe, está aquí y lo limpio también igual que el otro. Pero cada vez que os enseño los vídeos de rutina parece que solamente tenga un baño, pero no. Y la rutina la hago siempre igual en los dos. Bueno, una vez ya he pasado el estropajo, pues lo enjuago todo. Esto es más fácil porque al tener el grifito aquí, pues ya lo dejo todo enjuagado. Y con la bayeta húmeda, que la he enjuagado antes, después de limpiar la ducha, pues voy a secarlo todo, voy a retirar todo el exceso de agua y voy a colocar otra vez todas las cosas en su sitio, pues el dispensador de jabón de manos, la bandejita y la vela. Voy a continuar ahora limpiando el mueble con la misma bayeta como está limpia. Le voy a dar un repasito. Esto es algo que hago todos los días también, o sea que tampoco está muy sucio. Simplemente ya son manías de hacer las cosas como por repeticiones. Voy a aprovechar para cambiar también la toalla y ponerla limpia y limpiar la zona de los enchufes, que también es una zona importante a limpiar. Yo tengo pendiente quitar todos los enchufes de casa, bueno, quitar los embellecedores y limpiar bien todos los enchufes, que es importante. Y ya para terminar le voy a dar a esta zona de aquí el espejo, que también lo limpio todos los días por salpicaduras y tal. Y la zona de encima de la lavadora, que la tengo aquí en el baño, que esta no es muy bonito ni estético, pero es que no se ve, está detrás de la puerta ahí en el baño escondida y no se ve. Yo aquí tengo todos mis productos de la lavadora y los tengo a mano y a veces busco más la practicidad que lo bonito. Y ya para terminar voy a darle una pasadita a la ventana del baño, que también coge bastante polvo por el tema de las obras y la tengo que estar limpiando constantemente. Y bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Esta ha sido mi rutina para esta mañana. Ya me tengo que ir a por Javier al cole. Espero que os haya gustado y motivado para vuestras limpiezas. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.